Acá lo que tienen son las maniobras de bending, que por ahí las van a encontrar, o pueden ser, también las pueden llamar funcionales, ¿sí? De columna dorso-lumbar para evaluar lo que, lo que son las escoliosis, ¿sí? Antes que todo, no me tengo que olvidar de decirles que cuando ustedes hacen un perfil de columna, ¿sí? O sea, un perfil de espinografía, digamos, que es la que hacemos de pie y que yo les decía con los brazos hacia adelante, lo que les mostré anteriormente, bueno, que hay que respetar la distancia foco-película de 1,50 m, qué sé yo, y que la incidencia del rayo puede ser a la altura de D12, bueno, o a la mitad, y que también lo hacemos en aspiración y en apnea. Lo hacemos también para evaluar, no solamente porque en la escoliosis la evaluamos sí, de frente, no entero-posterior, pero obviamente cuando hacemos el perfil también el cuerpo vertebral tiene una rotación. Entonces, te permite evaluar el grado de cifosis, ¿sí? ¿Se acuerdan la joroba? Si hay una cifosis muy prolongada, si hay una rotación o si hay una lordosis también muy exagerada. Y bueno, y cualquier obviamente proceso de espondilolisis, como se hace como en el perfil de columna lumbar, que estamos evaluando los arcos posteriores, bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Y bueno, y después lo que teníamos era este tema de las funcionales o las maniobras de bending, ¿sí? Las maniobras de bending, que le llaman, que por ahí lo van a encontrar en la bibliografía, es hacer funcionales de columna dorso-lumbar. Entonces, ustedes van a tener primero el frente, como hicimos anterior, y después lo mismo, pero al paciente le vamos a pedir que haga una inclinación hacia la derecha, ¿sí? Que tire todo el cuerpo hacia la derecha hasta donde le dé. Y lo mismo con la izquierda, ¿sí? Como si en columna lumbar también hay funcionales de hiperflexión y flexión. Bueno, estas serían de frente, pero se tira todo el eje a la derecha y se tira todo el eje a la izquierda. Hay que respetar los mismos parámetros, distancia foco-película de 1,50 m, la práctica se hace en expiración y apnea, ¿sí? La imagen debe incluir desde las cervicales hasta el borde de las crestas. Obviamente tiene que estar bien centrado el plano, obviamente que acá está bien centrado, pero después como el paciente es patológico se centra todo. La técnica que se va a utilizar es como para una lumbar frente, porque recuerden que van a tener la pantalla graduada. Esta práctica yo la hago en bipedestación, las maniobras de bending. También pueden encontrar bibliografía donde lo hacen en decúbito dorsal, pero por ahí yo no trabajo en decúbito dorsal por esta cuestión de que nunca tuve un equipo que tuviera una bandeja Potterbuggy que me permitiera meter el chasis de espino, ¿sí? Entonces para mí siempre fueron en bipedestación. Aparte me parece que es más real porque evalúo dos cosas. La posición real, digamos, de la carga, de cómo está el paciente por la carga que sufre la columna del cuerpo y hasta dónde se puede rotar bien el paciente, ¿sí? Pero bueno, yo lo trabajo así. Así que se llama bending test, esta práctica, cuando hacemos un frente de columna dorso-lumbo-sacra, ¿sí? Con inclinación derecha y con inclinación izquierda. Bueno, y por último nos estarían quedando lo que son las proyecciones de sacro y de coxis, ¿sí? Y bueno, en proyecciones de sacro y coxis van a tener un frente de sacro, un decúbito dorsal, un frente de coxis y perfil de sacro-coxis o perfil de coxis solo o de sacro y coxis todo junto. Y lo que tenemos que evaluar también acá es la articulación sacroilíaca, porque cuando hicimos pelvis decidimos no evaluar la articulación sacroilíaca para dejarlo acá en lo que es columna, ¿sí? Pero hay proyecciones para evaluar la articulación sacroilíaca derecha y la sacroilíaca izquierda, ¿sí? Se pueden evaluar ambas juntas y después por separado. Bueno, ¿para qué me van a solicitar una RX frente de sacro? Me van a solicitar una RX frente de sacro para evaluar cualquier patología que tenga el sacro o cualquier tipo de traumatismo, ¿sí? Acá la cuestión para evaluar el sacro es que el paciente básicamente debería venir preparado. O sea, ¿qué quiere decir preparado? Y preparado significa que el paciente tiene que haber orinado antes de ingresar a la sala, porque si tiene contención de orina en la vejiga,
la vejiga, es como que esa densidad no nos permitiría tener una imagen clara del sacro. Y también lo que tiene que haber es una limpieza del colon distal, ¿sí? Antes, en la vieja práctica, este tipo de paciente, antes tenían una preparación, se les mandaba hacer una microenema, porque si tienen caca justo en la ampolla rectal, caca o gas o aire, no nos va a permitir ver ni el sacro ni el coxis, ¿sí? Así que habría que enviar a que se preparen, a hacer pis y hacer una pequeña microenema. Bueno, para hacer un frente de sacro, lo que vamos a hacer es colocar al paciente en decúbito dorsal. El plano medio sagital del sacro tiene que coincidir con el plano medio de la mesa. Le vamos a pedir al paciente que haga una semiflexión de piernas porque de esa forma el sacro lo apoya mejor en lo que es el plano de apoyo, en lo que es la mesa, ¿sí? Se va a trabajar con un chasis 24×30 vertical, ¿sí? El borde superior del chasis puede ir 2 traveses de dedo por encima del borde superior de la cresta ilíaca, de ahí hacia abajo, la ventana a la derecha del paciente, ¿sí? La distancia foco-película va a ser de 1 metro. Se puede trabajar con la misma técnica que trabajan para una columna lumbar frente, ¿sí? Y el rayo lo que va a tener es que no va a ser perpendicular, sino que va a tener una angulación de unos 15 grados más o menos cefálicos. ¿Por qué va a tener una angulación? El rayo va a tener una angulación de 15 grados cefálicos porque el sacro no es plano como la columna, sino que es así, es cóncavo. Entonces yo al darle la angulación lo que hago es estirarlo, lo pongo bien derecho, ¿se entiende? Le saco la concavidad. Si yo trabajo con rayo perpendicular voy a tener una visualización del sacro falsa, no de frente, sino que va a seguir cóncavo. Entonces al hacerle una angulación lo que voy a hacer es estirarlo, ponerlo bien paralelo al plano de la mesa, ¿sí? La incidencia del rayo va a ser en el medio de ambas espinas ilíacas anterosuperiores, ¿sí? O 3 traveses de dedo por encima del pubis, si les queda más fácil. Bueno, acá pueden visualizar lo que es un sacrofrente, ¿sí? Cuando ustedes hacen la angulación, lo que hacen es, bueno, ponerlo bien de frente y abrir bien los agujeros intervertebrales, ¿sí? Entonces van a tener L5, ¿sí? La articulación del E5-S1, que no va a estar abierta porque no estamos haciendo una Ferguson. Van a ver las apófisis espinosas posteriores de la columna, las alas del sacro, ¿sí? Acá están las alas del sacro y el cuerpo del sacro. Y la articulación sacroiliaca izquierda y la articulación sacroiliaca derecha, ¿sí? Acá tienen las apófisis superiores, ¿sí? Articulares del sacro, ¿sí? Y acá lo que tienen es el ala ilíaca, ¿sí? Y acá abajo, fíjense que ya viene el coxis, pero que queda superpuesto, digamos, con la sínfisis pubiana. Bueno, si a ustedes les piden una proyección de coxis frente, ¿sí? O sea, sería la terminación del sacro, lo que vamos a hacer es colocar al paciente en la misma posición que colocamos al paciente para evaluar el sacro, para evaluar una columna lumbar frente, y lo que vamos a hacer es también tener la misma preparación, ¿sí? Lo de la vejiga y lo de la caca y el aire, por esto que les decía, porque si no viene preparado, la ampolla rectal, si tiene acá una bola de caca, les va a tapar el sacro, si tienen aire, les va a tapar el sacro, y la vejiga, que va a estar a esta altura, se va a sumar la densidad de la orina y no nos va a permitir visualizar bien. Fíjense que el sacro es re difícil, es chiquitito. Acá está la parte distal del sacro, acá viene, del coxis, digo. 1, 2, 3, 4, y ahí arranca ya lo que es el sacro, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es respetar los mismos parámetros anteriores, también distancia foco-placa 1 metro, ¿sí? Lo que vamos a hacer sí es que el rayo no va a ser perpendicular ni va a tener una angulación cefálica. Lo que va a tener es una angulación caudal. ¿Por qué? Porque el sacro
está paradito así. Entonces yo lo que necesito es tirar el rayo para allá para que el borde inferior del sacro se aplane y me quede paralelo a la mesa, ¿sí? No es como como el coxis, digo. ¿Se entienden? El coxis está así, es como la colita de un ratón así. Entonces yo tengo que angular a caudal para que el coxis yo lo estire, lo pueda evaluar bien de frente, ¿sí? También se hacen expiración y apnea y la incidencia del rayo va a ser por encima del pubis, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo que lo anterior, nada más que la angulación va a ser a caudal, porque tenemos que estirar el coxis y dejarlo paralelo al plano de apoyo, ¿sí? Y lo que van a visualizar es esto, acá se ve lo que es el sacro. Recuerde que se repite esta placa por traumatismo, se pide el frente y el perfil, ahora vamos a hacer todos los perfiles de ambas regiones del sacro y del coxis, cuando en el colegio los chicos le sacan la silla al compañero y cae de cola, ¿sí? Así que estas prácticas de sacro y coxis, frente y perfil son re normales, hacer re frecuentes, así que hay que recordar eso. Hago sacro frente, ángulo hacia cefálico, hago coxis, ángulo hacia caudal y preparo al paciente si se puede. Bueno, y acá tenemos lo que sería el perfil, ¿sí? De ambas regiones, del sacro y del coxis. Entonces podemos hacer un perfil, un decúbito lateral izquierdo, un decúbito lateral derecho, del lado que ustedes más quieran. Tienen que recordar que tienen que centrar el plano medio del sacro, ¿sí? Con respecto al plano medio del chasis. Recuerden que el sacro no viene como la columna lumbar, se tira más hacia afuera, o sea, está más hacia atrás. Entonces, si yo tengo que hacer lumbar, voy a centrar, este es el plano medio sagital del paciente, lo voy a centrar con respecto a la mesa acá. Pero cuando tengo que hacer sacrocoxis, en realidad lo que yo centro es de la mitad de los glúteos tiene que coincidir con el plano medio de la mesa, porque el sacro hacia así. ¿Sí? No está en la misma línea que la columna dorsal y la lumbar. Acá viene cervical, viene dorsal, viene lumbar, llego al borde superior de las crestas y la columna se va para afuera. Así que yo tengo que centrar. De la mitad de los cachetes tienen que coincidir con el plano medio de la mesa. ¿Sí? Una opción que hay, que yo lo tengo como práctica, ¿vieron el pedazo de plomo que tenemos en el instituto? Bueno, ese pedazo de plomo, por ejemplo, sería como este. Lo que yo hago es ponerlo, apoyarlo sobre la cola del paciente, o sea, lo paro, lo coloco longitudinal, pero lo apoyo. Porque me ayuda a tener definición. Cuando hago el RX, ¿qué es lo que pasa? Se me ve la línea de plomo acá y me delimita bien lo que es el sacro y el coxis, ¿sí? Y obviamente trabajo recontra colimado. Esto es lo que les decía hoy. Acá viene el plano medio del cuerpo vertebral lumbar, pero no pasa por el plano medio de la columna lumbosacral, ¿no es cierto? Entonces yo cuando centro para trabajar sacro-coxis, tengo que centrar por acá. La mitad de los glúteos tienen que coincidir con el plano medio del paciente, ¿sí? Acá. ¿Tá? Y voy a colimar. Cuando yo colimo, ¿qué voy a mostrar? Voy a mostrar, L5 tiene que estar siempre, chicos. L5 y la última del coxis, ¿sí? Y tengo que tratar que sea un perfil bien estricto. Las alas ilíacas superiores tienen que estar bien superpuestas, las escotaduras tienen que estar bien superpuestas, ¿sí? Estas escotaduras ciáticas que va a hacer que sea un buen perfil, y tengo que tratar de abrir bien, de que me queden bien perpendiculares la articulación L5-S1. La distancia foco-película va a ser de 1 metro, el rayo central va a ser perpendicular a la altura del sacro, ¿sí? Puedo colocar, como les mencioné, la lámina de plomo apoyada para evitar la radiación dispersa, o sea que me rinda mejor la técnica y me quede bien delimitado. Al paciente le pido que haga una flexión de piernas como hago con la columna lumbar, porque si tienen las piernas derechas se me va a rotar, ¿sí? Y bueno, tengo que estar bien perfilado, bien de perfil, de manera tal, como ya les había mencionado, de que nos quede abierto lo que es el segmento L5 o S1, que las escotaduras ciáticas nos queden bien superpuestas, que las alas ilíacas nos queden bien superpuestas y que las cabezas de fémures, que serían estas que estarían acá, también nos queden bien superpuestas para que sea un perfil bien estricto. Bueno, acá tienen lo que es L5, todo el sacro, y como verán, lo que es la parte del coxis por traumatismo está desplazado.
¿sí? Esto es lo que pasa claramente en un traumatismo, que es lo que te piden ver. Inclusive, bueno, miren, este paciente tiene un reemplazo total de cadera. Este es el acetábulo y esta es la cabeza femoral, vean que justo. Bueno, acá tienen las escotaduras del ciático que no están muy superpuestas, hay una acá y la otra acá. Pero bueno, acá claramente hay un traumatismo, entonces esto está desplazado. Esto es lo que pasa, bueno, cuando se caen de colo o te sacan la silla. Acá tienen, bueno, la otra imagen, que tienen lo que es el E5, sacro 1 y todo el cuerpo del sacro, ¿sí? Hasta la parte del coxis. Esta está re bien perfilada. Acá tienen una escotadura ciática y acá tienen la otra, casi de perfil. Pero bueno, está bárbara esta plaquita. Ah, y obviamente la técnica va a ser distinta a un perfil de columna lumbar, porque no es lo mismo atravesar el E4 y el E5 que atravesar el sacro y el coxis, ¿sí? Y más el coxis. Como esto usualmente se hace en conjunto, no se hace coxis solo, se hace sacro-coxis y hay que tener el E5 inculcado para dar un parámetro, ¿sí? A qué altura, porque fíjense que acá tienen sacro 1, sacro 2, fíjense en que se ve la articulación, qué linda que es esta placa. Tienen que tomar todo esto, el E5, todo el sacro y el coxis. Y bueno, y la técnica tiene que ser una técnica de perfil que van a tener que bajarle unos 7 u 8 kilovoltios para no quemar lo que es el coxis, ¿sí? Bueno, y dijimos también que lo que teníamos que evaluar eran las articulaciones sacroilíacas. Dijimos que teníamos una articulación sacroilíaca derecha, que va a unir el ala o la oreja, que por ahí le llaman del sacro, con el ala ilíaca derecha, y lo mismo pasa con la izquierda. Hay dos posiciones para hacer, digamos, un frente comparativo de ambas articulaciones sacroilíacas. ¿Para qué me van a pedir esta placa? Me van a pedir esta placa para cualquier proceso degenerativo patológico que haya en ambas articulaciones. Podemos hacerla en póstero anterior, ¿sí? Paciente en decúbito dorsal, centramos el plano medio sagital del paciente con respecto al plano medio de la mesa. Utilizamos un chasis 24×30 vertical o apaisado. El borde superior del chasis va a ir a la altura del borde superior de la cresta ilíaca, de ahí hacia abajo, ¿sí? Porque a esta altura tenemos la articulación. El rayo va a incidir a la altura de ambas crestas ilíacas, ¿sí? Se va a hacer con apnea, ¿cómo se llama cuando largas el aire? Me olvidé. Con expiración y apnea respiratoria. Puede utilizar la técnica de pelvis, ¿sí? Frente. Y bueno, lo que tengo que lograr visualizar es L5, todo el sacro y la articulación sacroilíaca derecha y sacroilíaca izquierda. Obviamente colimo, ¿sí? No me interesa ver todo el ala ilíaca. Yo en póstero anterior así no trabajo, yo trabajo en antero posterior. Trabajo en antero posterior porque me queda más cómodo y porque vuelvo a insistir que respeto más lo que es la distancia objeto-placa, porque el sacro y la articulación sacroilíaca, digamos, me queda más cerca del plano de apoyo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago estas proyecciones en antero-posterior o en póstero-anterior, que me permite evaluar ambas articulaciones sacroilíacas, no estoy evaluando las articulaciones sacroilíacas bien de frente, ¿sí? Para evaluar una articulación sacroilíaca bien puesta de frente, que me quede bien paralela al plano de apoyo, yo voy a tener que hacer una oblicua derecha y una oblicua izquierda, ¿sí? Así que en realidad cuando hago un frente antero-posterior o postero-anterior, lo que yo estoy haciendo es una oblicua bilateral de ambas articulaciones sacroilíacas, ¿sí? ¿Cómo hago yo para hacer un frente de una articulación? No puedo hacer en un disparo ambas porque en la posición normal, digamos anatómica normal del que tiene el cuerpo, las articulaciones sacroilíacas no están puestas de frente cuando articulan con el ala ilíaca. Para poder hacer un frente bien de la articulación, poder abrir bien el espacio articular, yo voy a tener que hacer una oblicua de mi pelvis, una oblicua a la derecha y después una oblicua a la izquierda. Oblicua el lado izquierdo y lo que hago es poner paralela la articulación sacroilíaca izquierda.
al plano de apoyo. Oblicuo el lado derecho y lo que hago es poner la articulación sacroiliaca derecha paralela al plano de apoyo. ¿Sí? Entonces voy a seguir trabajando con el mismo recurso, un chasis 24×30, práctica que se hace con buki, distancia 1 metro, expiración y apnea respiratoria, y lo que voy a hacer es centrar. Si voy a hacer primero la articulación sacroiliaca derecha, voy a centrar la línea media, ¿sí?, de la hemipelvis derecha, va a coincidir con el plano medio sagital de la mesa. Una vez que hice eso, lo que hago es rotar, ¿sí?, elevar 45 grados el lado contrario a radiografiar. O sea, si voy a hacer la derecha, elevo el lado izquierdo de manera tal que la articulación sacroiliaca derecha me quede paralela al plano de apoyo. La incidencia del rayo es a la mitad del chasis, ¿sí?, de la altura del chasis, o del borde superior de la cresta ilíaca, ¿sí?, 4 traveses de dedo hacia abajo. De esa forma, oblicuando al paciente, yo lo que hago es abrir la articulación, ¿sí? En este caso, la articulación sacroiliaca derecha abre en el espacio articular. ¿Ves que ustedes pueden ver toda esta luz negra que es aire? Abrieron el espacio articular y lo que hacen es como quedarse con una ala ilíaca derecha media de perfil. Fíjense lo que le mencionaba de no limpiar al paciente. ¿Ven? Todo esto es caca con aire. Esto es caca. Está todo encima del sacro y del coxis, imposible verlo. Bueno, acá tienen el ejemplo con la gráfica, ¿sí? El paciente apoya, eleva al lado contrario y cuando apoya, abre el espacio articular y eleva al lado contrario. Después cuando hago la otra, obviamente hago lo mismo, elevo el lado contrario a radiografía. Acá les muestra, les da una vista axial de lo que es la pelvis, y como ustedes pueden ver, que cuando hacemos el frente en AP o en posterior anterior, la articulación sacroiliaca no queda perpendicular, no es un frente, en realidad es una oblicua, ¿sí? Ven cómo pasa la línea. En cambio ustedes cuando hacen la oblicua, ¿sí?, lo que hacen es la articulación sacroiliaca, la ponen bien paralela al plano de apoyo, en esta imagen de perfil.